Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. Buenos días, chicas, estamos de vuelta con nuestros estudios del libro de Éxodo y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 29 y vamos a estar viendo las consagraciones de los sacerdotes. Estuvimos hablando ayer sobre la vestimenta de ellos y que pues Dios había elegido, o más bien apartado, a Aarón y a sus hijos para este trabajo. Bueno, hoy vamos a estar leyendo la versión de la Biblia, nueva versión de la traducción viviente del libro de Éxodo 29. Y dice así: dedicación de los sacerdotes. Cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdote, realiza esta ceremonia. Toma un becerro y 2 carneros sin defecto. Luego, con harina de trigo selecta y sin levadura, prepara panes planos mezclados con aceite de oliva y oblea untadas con aceite. Pon todo en una sola cesta y preséntalos en la entrada del tabernáculo, junto al becerro y a los 2 carneros. Lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo y lávalos con agua. Ponle a Aarón sus vestiduras sacerdotales, la túnica, el manto que usas con el efod y el pectoral. Después, ciñe la faja decorativa del efod, colócale el turbante sobre la cabeza y fija el medallón sagrado en el turbante. Luego, úngelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. A continuación, trae a sus hijos y vístelos con sus túnicas. Cíñeles las fajas a Aarón y a sus hijos y colócales los gorros especiales. Entonces el derecho del sacerdocio les pertenecerá por ley para siempre. De esta manera realizarás las ordenaciones de Aarón y sus hijos. Lleva el becerro a la entrada del tabernáculo, donde Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego mata al becerro y en presencia del Señor, en la entrada del tabernáculo, con tu dedo unta parte de la sangre sobre los cuernos del altar y derrama el resto de la sangre al pie del altar. Toma toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los 2 riñones, junto a toda la grasa que lo rodea, y quema todo sobre el altar. Luego tomarás lo que queda del becerro, con la piel y carne y estiércol incluido, y lo quemarás fuera del campamento como una ofrenda por el pecado. Acto seguido, Aarón y sus hijos deberán poner las manos sobre la cabeza de uno de los carneros. Luego matarás el carnero y salpicarás la sangre por todos lados del altar. Corta el carnero en pedazos y lava las vísceras y las patas. Colócalas junto a la cabeza y los demás pedazos del cuerpo. Después quema todo el animal sobre el altar. Esta es una ofrenda quemada al Señor. Es un aroma agradable para una ofrenda especial presentada al Señor. Luego, toma el otro carnero y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre las cabezas del animal. Después, mátalo y pon un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, tanto de Aarón como de sus hijos. Ponle sangre también en el pulgar de la mano derecha y del dedo gordo del pie derecho. Salpica el resto de la sangre por todos los lados del altar. Luego toma parte de la sangre del altar y parte de las vestiduras. De esta manera ellos y sus vestiduras quedarán consagradas. Como este es el carnero de la ordenación de Aarón y de sus hijos, toma la grasa del carnero, que incluye la grasa de su cola gorda y grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado y de 2 riñones y toda la grasa que le rodea, junto al muslo derecho. Luego de la cesta con pan sin levadura que se colocó en la presencia del Señor, toma un pan redondo, un pan plano mezclado con aceite de oliva y una oblea. Pon todo en las manos de Aarón y de sus hijos para que lo levanten como una ofrenda especial para el Señor. Después, toma
Después, toma de sus manos los diferentes panes y quémalos sobre el altar junto con la ofrenda quemada. Es un aroma agradable al Señor, una ofrenda especial para Él. Luego toma el pecho del carnero de la ordenación de Aarón y levántalo en presencia del Señor como una ofrenda especial para Él. Luego quédate con Él, pues esa será tu porción. Aparta las porciones del carnero de la ordenación que les corresponde a Aarón y a sus hijos, entre ellas el pecho y el muslo que fueron levantados como ofrenda especial ante el Señor. En el futuro, cada vez que el pueblo de Israel levante una ofrenda de paz, se apartará una porción para Aarón y sus descendientes. Será un derecho perpetuo para ellos y también es una ofrenda sagrada a los israelitas al Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón deberán ser preservadas para los descendientes que los sucedan, quienes las usarán cuando sean ungidos y ordenados. El descendiente que lo suceda en el cargo del sumo sacerdote llevará puestas estas vestiduras durante 7 días mientras ministra en el tabernáculo en el lugar santo. Toma el carnero usado en la ceremonia de ordenación y hierve su carne en un lugar sagrado. Luego Aarón y sus hijos comerán esta carne junto con el pan que está en la cesta, en la entrada del tabernáculo. Solo ellos pueden comer la carne y el pan usado para la purificación en la ceremonia de la ordenación. Nadie más tiene permiso porque estos alimentos son apartados y santos. Si sobra carne o pan de la ceremonia de la ordenación, hasta la mañana siguiente habrá que quemarlo. No debe comerse porque es sagrado. Así realizarán la ordenación de Aarón y sus hijos para sus funciones, tal como te lo mandé. La ceremonia de ordenación dura 7 días. Cada día deberás sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado para purificación y hacerlos justos ante el Señor. Finalizada la ceremonia, limpia el altar purificándolo. Unge el altar con aceite para consagrarlo. Purifica el altar y conságralo cada día durante 7 días. Después el altar será completamente santo y todo lo que lo toque se volverá santo. Ahora te diré los sacrificios que debes ofrecer con regularidad sobre el altar. Cada día ofrecerás 2 cordones de 1 año, uno de la mañana y el otro por la tarde. Con uno de ellos ofrecerás 2 litros de harina selecta, mezcladas con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Ofrece también 1 litro de vino como ofrenda líquida. Ofrece el otro cordero por la tarde, junto con ofrendas de harina y de vino, igual que el de las mañanas. Será un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Estas ofrendas quemadas deberán presentarse cada día de generación en generación. Ofrécelas en la presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Allí me encontraré contigo y te hablaré. Me reuniré allí con el pueblo de Israel en el lugar que se hace sagrado por mi gloriosa presencia. Así es, consagraré el tabernáculo y el altar y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Muy bien, este capítulo 29 pues es un poco extenso y pues esta lectura y algunas de sus partes podrían resultar tal vez no interesante para ti. Las partes significativas de los versículos que no leemos serán resumidas pues en un comentario que hagamos con otros versículos leídos. Y estoy segura de que el Espíritu de Dios quiere usar ciertos detalles de este capítulo para que podamos aprovechar sus enseñanzas principales y obtener el beneficio de ellas. Dios ha incluido en la Biblia grandes lecciones espirituales y su palabra constituye un alimento indispensable para el ser humano. Muy bien, después que Aarón y sus hijos fueron consagrados, debían realizarse 3 sacrificios de animales. Cada uno de los 3 debía ser llevado a cabo de forma diferente. En el lavamiento prefiguraba la regeneración de la cual habla en el Nuevo Testamento. La carta del apóstol Pablo a Tito 3:5 nos recordó que Él nos salvó, no por obras de justicia
que nosotros hubiésemos hecho, ¿verdad? Sino conforme a sus misericordias por medio de ese lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Como el texto mismo lo afirma aquí, este lavamiento aquí mencionado tiene que ver con esa regeneración. En este sentido, la pila de agua del tabernáculo se refería a un tipo de lavamiento diferente. Después de que se lavaran conforme a todo este rito de la ceremonia, el relato continúa describiendo cómo Moisés iba a colocar las vestiduras rituales sobre Aarón, ropa que ya describimos en el capítulo 28, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Muy bien. Aarón debía ser ungido con aceite, que sería derramado sobre su cabeza como un símbolo de la elección para ese servicio especial. Sus hijos no serían ungidos con aceite, pero sí tenían que vestirse con ese atuendo de sacerdotes. Decíamos que esta congregación es la acción de Dios y no solo que nosotros hacemos, es solo la acción de Dios a través de esto. A veces habremos presenciado actitudes de consagración en las que algunas personas han prometido a Dios hacer algo. Yo misma he hecho también a veces promesas a Dios en el pasado y no he logrado cumplirlas en la forma que hubiese querido desearlo. Porque es que realmente no hay actitud que nosotros podemos hacer para poder consagrarnos al Señor. Y bueno, no me agrada considerar esa actitud como una consagración, porque realmente muchas veces prometemos y no podemos cumplir. La consagración es más bien venir a Él con las manos vacías, confesando nuestra debilidad y nuestra incapacidad de hacer cualquier cosa y después permitirle a Él que haga el resto. Si leemos las oraciones de Moisés, Elías, David y Samuel en el Antiguo Testamento y aún de Pablo en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que en aquellos hombres no vinieron a Dios a base de lo que ellos eran y tampoco en quienes eran, a lo que les habían prometido a Dios hacer. A veces les escuchamos a personas hacer grandes promesas de entrega, sacrificio y declaración y dedicación a Dios, promesas que desafortunadamente no han podido cumplir, porque nosotros en realidad, chicas, no tenemos mucho que ofrecer a Dios. ¿No creen? Quizás creemos que tú tienes mucho para ofrecer o crees que tú tienes mucho para ofrecer, pero yo en la realidad no tengo nada que ofrecer. Lo importante es que nos acerquemos a Él con nuestras manos vacías para permitirle que Él nos llene. Eso es el verdadero sacrificio. El relato bíblico nos lleva ahora a tratar más concretamente el tema de los sacrificios y de esa consagración. Leemos en el versículo 10, entonces llevarás el novillo delante de la tienda de la reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre ella. Como indicamos anteriormente, después de que Aarón y sus hijos fueran consagrados, debían tener 3 sacrificios de animales, cada uno de ellos de manera diferente. Primero debían sacrificar al novillo como ofrenda por el pecado. El sumo sacerdote y su familia ponían las manos sobre la cabeza de aquel becerro. Hay gente que, que piensan que la imposición de manos transmite algo mágico o espiritual, pero en realidad no es así. Este no es el propósito de la imposición de las manos. La imposición de las manos sobre ese animal en ese momento significaba identificación. Cuando un pecador venía ante el altar y ponía sus manos sobre la cabeza del animal que había traído para el sacrificio, significaba que el animal estaba ocupando el lugar que aquel pecador le hubiese correspondido. Eso era lo que significaba en aquel entonces esa imposición de mano. Aquel animal ocupó el lugar de Aarón. Moriría por él porque éste era un pecador. Y los sacerdotes se identificaban con los animales que morían en su lugar. De esta manera reconocían su propio pecado y la necesidad de ser limpiados por medio de esa sangre. Así era el holocausto. Cuando estudiemos el libro del Levítico vamos a examinarnos más sobre estas ofrendas más detalladamente. Incluso al principio mismo de la Biblia, en el jardín del Edén, hubo un holocausto. En cuanto a nuestro relato sobre el tabernáculo en el desierto,
en el altar que hemos identificado como el altar de bronce es llamado a veces el altar del holocausto, porque allí se ofrecía el sacrificio principal, el primer sacrificio, en el que la víctima se quemaba por completo, a diferencia de los otros sacrificios que eran consumidos por el adorador y los sacerdotes. Este sacrificio, que es el holocausto, expone la persona de Cristo, chicas, es decir, ¿quién es Él? Y el altar nos habla de su obra, es decir, de lo que Él ha hecho por nosotras. El segundo sacrificio afecta a uno de los carneros. Como acabamos de decir, sería también un holocausto, o sea, que la víctima debía consumirse por completo sobre el altar. La sangre de este cordero sería rociada por todos lados del altar y el carnero debía ser lavado y cortado en pedazos. El tercer animal para el sacrificio sería otro carnero. Esa sangre debía ser puesta sobre la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de Aarón y sus hijos, como un símbolo de que habían sido lavados y consagrados al Señor. La sangre en la oreja pudo haber significado la dedicación para escuchar la palabra de Dios. La de los pulgares pudo ser el símbolo de santidad al hacer la obra de Dios, y la sangre colocada en los pies era básicamente para señalar de que iban a andar en pureza y cuidadosamente en el servicio de Dios. El resto de la sangre debía rociarse sobre el altar alrededor, y también debía tomarse de la sangre que estaba en el altar y en el aceite de la unción para rociarlo sobre los sacerdotes y sus vestiduras, quedando de esta manera consagrados ellos y sus vestiduras. Muy bien, vamos a adelantar ahora, ¿verdad?, a los versículos 26 y 27, que tratan el tema de la comida de los sacerdotes. Un detalle interesante es que no menciona esta ofrenda de derecha, no se menciona esta ofrenda de derecha e izquierda, sino de atrás para adelante, en dirección del altar y los sacerdotes, simbolizando que dicha ofrenda estaba siendo presentada a Dios. El pecho del carnero era una ofrenda mecida, que básicamente que quedaba reservada para que comiesen Aarón y sus hijos. También en el libro de Levítico vamos a ver parte de esa ofrenda que iría para Aarón y los sacerdotes como su parte. Y es que como los levitas, miembros de la tribu de Leví, no se les había dado ninguna tierra, no sé si se lo recuerdan, para su cultivo ni la distribución, sino que Dios le había dicho que Él sería su porción. ¿Recuerdan esa parte? Él sería su porción, o sea que les iba a proveer de todo. Muy bien, entonces vemos que esa parte era para ellos. Entonces Dios proveía el sustento de esta manera. Los levitas tenían que ejercer su servicio en el tabernáculo y más adelante en la historia, en el templo, recibirían por lo tanto una parte de la ofrenda. De esa manera los israelitas contribuyeron al sostén y a las diversas necesidades del funcionamiento del tabernáculo y posteriormente del templo. Es por eso que es importante que nosotras también aportemos con ofrendas, con nuestro diezmo, como lo indica la Biblia, porque con esto estamos aportando las necesidades del funcionamiento del templo. Para abreviar esta lectura, nos vamos a adelantar un poquito más hasta el versículo 38, leyendo hasta el 30, donde nos habla de este holocausto continuo. Ya hemos visto que esta era una ofrenda que se daba en el altar, 2 corneros, uno de 1 año cada día continuamente. Bueno, muy bien, esto se hace una referencia a las ofrendas diarias para el servicio del tabernáculo, ya no para la ordenación de los sacerdotes. Es interesante observar que estas ofrendas diarias contenían elementos básicos de la dieta cotidiana del pueblo, como carne, harina, aceite y vino. En este caso, también el libro de Levítico nos va a ofrecer más detalle de este sacrificio que se ofrecía de forma continua. Y esta ofrenda consistía en un sacrificio diario, en el que presentaban un cordero por la mañana y otro cordero al atardecer. Nos habla del hecho de que el pueblo requería un recordatorio constante
de que se necesitaba a alguien que ocupara el lugar de las personas en el sacrificio, de que su pecado merecía la muerte. Hacía falta un derramamiento de sangre para pagar su pecado. Y estas ofrendas diarias constituían básicamente, en las propias palabras del texto bíblico, un olor fragante. En el Nuevo Testamento, Pablo, en su carta de Efesios 5, el versículo 2, vio el sacrificio de Cristo en la cruz de aquella antigua ofrenda, cuando dijo: andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Este pasaje bíblico termina recalcando la importancia de la ofrenda diaria en la vida de aquel pueblo que viajaba por el desierto. El Señor había prometido que habitaría precisamente en aquel lugar entre ellos. Como el pecado siempre ha constituido una barrera insalvable entre el ser humano y Dios, la relación del compañerismo y de comunión con Dios se establecería y se fortalecería fundamentalmente en la sangre derramada por los pecados. Cuando los sacerdotes se consagraban y sirvieran al Señor, entonces Dios moraría con ellos, para que supieran que Él era Dios, Él era Jehová su Dios. Aquí hay que destacar algo importante, chicas. El hecho de que Dios condescendiera el habitar en una tienda de reunión que llamamos el tabernáculo, nos habla elocuentemente de su profundo amor e interés por nosotros, por su pueblo. Y recordando este sacrificio, este holocausto continuo, recordamos que en la carta de Hebreos 9:26 nos destaca esta verdad diciendo: de otra manera, hubiese sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado esa destrucción de ese pecado por el sacrificio de sí mismo. Por supuesto, este versículo se refiere al sacrificio del Señor Jesucristo, porque la sangre de los toros machos y cabríos y corderos no podía quitar jamás todo el pecado del mundo. Pero la sangre de Jesucristo sí pudo hacerlo, y lo sigue haciendo. Su sacrificio fue apropiado. El Señor ocupó de una forma adecuada del problema del pecado. Murió una sola vez. Al llegar el tiempo determinado por Dios, apareció para quitar el pecado por medio de su sacrificio. Hoy esa sangre está rociada sobre ti. Después de haber examinado las ceremonias de consagración de los sacerdotes, el holocausto continuo y el simbolismo de estos detalles del ritual de aquel santuario en el desierto, terminamos básicamente con algunas reflexiones sobre esta actitud de Dios con los seres humanos. Él puso todos los medios de su parte para remover el problema del pecado, que las Sagradas Escrituras consideran una barrera inquebrantable entre mi persona y con Dios. Dios se hizo carne, se encarnó en esta humanidad caída bajo el control de la esclavitud del pecado. Envió a su Hijo y Él habitó entre nosotros, como lo expresó el evangelista Juan. Le envió para morir en una cruz, en la que llevó nuestros pecados pagando nuestra deuda, la tuya y la mía. Él ocupó nuestro lugar. Su obra de remover el obstáculo del pecado quedó completamente terminada y después resucitó, consumando su victoria. ¡Aleluya! Que es también nuestra victoria y la de todos aquellos que creen en Él, que un día también resucitará para entrar en la vida eterna y estar para siempre en la presencia de Dios. Y así Dios habrá cumplido su propósito eterno de tener comunión y compañía, una relación de compañerismo con sus criaturas para compartir con ellas todo lo que Él ha creado en este universo, que es tan inmenso, que se escapa de nuestra observación limitada y de nuestra existencia en esta tierra. Y como el Señor Jesucristo en los días de su vida en el mundo dio a conocer a Dios ofreciendo su persona, una imagen de Dios,
Él mismo expresó su deseo de reunirse con los suyos, con su iglesia, cuando el pecado y las fuerzas del mal estuvieran próximos a su derrota definitiva. Por tal motivo, chicas, finalizamos hoy este estudio con aquella declaración de Jesús que efectuó a sus discípulos en una reunión privada que tuvo, no mucho antes de los que fuera a él ir hacia la cruz, y que podemos encontrarla y leerla en Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y estarán conmigo, para que donde yo estoy, allí también estaréis vosotros. En aquel entonces, cuando una persona se comprometía, un chico con una chica, él iba y decía, mira, quiero casarme con esta chica. Entonces él tenía que irse, le decían que sí, él tenía que irse y preparar la casa para poder llevar a esa chica. Y luego volvía por ella y se casaba. Eso es lo que quiere decir esto que les estoy leyendo, chicas. Cristo vino a la tierra, estuvo con nosotros, hizo ese sacrificio y murió, resucitó y está preparando morada para ti y para mí. Si tú decides aceptarlo y reconocerlo como tu Señor y Salvador, Él está preparando morada para ti. ¿Qué significa? Que ese novio va a volver por su novia. Él volverá por su novia, que somos nosotros, la iglesia, para llevarnos a nuestro nuevo hogar. Muy bien, espero que este tema hoy haya impactado tu corazón. Y permíteme orar en esta ocasión por ti, recordándote de que tú eres esa novia y estás en espera de tu novio que venga. Pero, ¿cómo estás? ¿Has decidido realmente que ese novio sea por el cual tú esperas? ¿Eres parte de esas vírgenes que están allí con sus lámparas encendidas, esperando que el novio llegue para irse juntamente con él? ¿O eres una de esas vírgenes que no tiene aceite para su lámpara y cuando el novio llegue te vas a quedar? ¿Cuál eres? Señor, en esta mañana quiero rogarte por aquella persona que esté escuchando estas enseñanzas. Permítenos, Señor, reconocerte en nuestros caminos. Límpianos de toda nuestra maldad. Gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotras. Gracias por esa sangre que hoy nos da acceso a tu trono. Señor, permítenos estar listas y preparadas para cuando el novio llegue. Úngenos con tu aceite, Señor, y permite que ese aceite brille constantemente en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.